Esposo descubre la infidelidad de su esposa, su embarazo con el amante, y planea la venganza definitiva por la traición. Estaba sentado frente al televisor, fingiendo que me interesaba el partido de béisbol. Era sábado por la tarde. Jane y yo acabábamos de disfrutar la cena de roast beef que ella preparó. Mientras ella lavaba los platos, yo miraba el juego, pero solo a ratos. Cada vez que ella no me miraba, me sorprendía observándola. Jane es bastante atractiva, no necesariamente deslumbrante, pero definitivamente agradable a la vista. Su característica principal es su figura curvilínea, es alta, con cabello castaño claro que le cae hasta los hombros. Sus grandes ojos marrones tienen una forma de mirarte que realmente te hace sentir algo. Sin duda, tiene ese efecto en mí. Llevamos 7 años de casados y tenemos 2 encantadoras hijas, Nancy, de 5 años, y Stacy, de 4. Como ambos trabajamos a tiempo completo, mi madre cuida de las niñas durante el día, y Jane o yo las recogemos de su casa después del trabajo. Después del nacimiento de Stacy, me hice una vasectomía porque sentimos que 2 hijos eran suficientes para nosotros. Pero en ese momento no estaba pensando en nuestras hijas, aunque jugaban tranquilamente en su habitación. No, me preocupaban los cambios que había notado en Jane en los últimos meses. Esos cambios, como su nueva forma de vestir y pasar más tiempo en el trabajo, podrían no parecer gran cosa individualmente, pero en conjunto empezaban a inquietarme. Su comportamiento en casa también había cambiado. Sentía que algo le rondaba la cabeza. A menudo, cuando veíamos la televisión y yo comentaba sobre el programa o la película, sus respuestas dejaban claro que no estaba realmente atenta. Sus ojos estaban en la pantalla y parecía seguir la trama, pero era evidente que sus pensamientos estaban en otro lugar. Por las noches en la cama, aunque nuestra vida íntima seguía siendo bastante activa, sucediendo un par de veces por semana, ella pasaba horas inquieta antes de finalmente quedarse dormida después de hacer el amor. Estaba seguro de que algo la molestaba, pero no lo compartía conmigo. Pensé que no sería inteligente preguntarle directamente qué le pasaba, temiendo que pudiera alejarse más. Esperaba que ella misma se abriera cuando estuviera lista. Solíamos compartir todo y hablar abiertamente, así que, ¿por qué esta vez se guardaba las cosas? Jane era una cocinera fantástica y le encantaba experimentar con nuevas recetas para mí. Pasaba mucho tiempo en línea buscando inspiraciones culinarias y charlando con otros entusiastas de la cocina para obtener ideas frescas y recetas. Incluso conocía el apodo que usaba en línea, Jenny, un nombre que su padre solía llamarla, porque lo vi al pasar junto a ella mientras usaba la computadora. Chateaba casi todas las noches en una sala de chat centrada en la cocina, pero sentía que discutían más que solo recetas. Observándola recoger la mesa una noche, de repente se me ocurrió una idea. ¿Por qué no podía simplemente conectarme en mi portátil e infiltrarme en esa sala de chat de cocina con un nombre falso para ver de qué hablaban? Pensé en fingir ser otra persona y hablar con ella sin que supiera que era yo, pero tras reflexionarlo más, sentí que estaba mal y no pude hacerlo, especialmente por el riesgo de que me descubriera espiándola. Pasó una semana y nada cambió. Jane seguía distante, apenas notando a nuestras hijas cuando intentaban llamar su atención en casa. Me di cuenta de que necesitaba actuar. Fue entonces cuando decidí ir adelante y espiar sus conversaciones de chat. Al día siguiente en el trabajo, me registré en la misma plataforma de chat que ella usaba con el nombre de usuario Nueva Mamá. Elegí ese nombre para dejar claro que fingía ser una mujer, pensando que haría que los demás se sintieran más cómodos conmigo allí. Jane normalmente se unía a su sala de chat alrededor de las 8 de la tarde, después de que acostábamos a nuestras hijas, así que esa noche de martes estaba listo para unirme a ella. Tan pronto como la vi dirigirse a la pequeña habitación junto al baño donde estaba su computadora, me levanté y le dije que bajaría a mi oficina para ponerme al día con algo de trabajo. Asintió con la cabeza y rápidamente me dirigí a mi oficina en casa. En cuestión de minutos, inicié sesión en la sala de chat de cocina y esperé a que apareciera su nombre de usuario. Había otras 5 mujeres allí, charlando sobre cómo hacer el cheesecake perfecto. Pasaron 5 minutos y seguía buscando el nombre de usuario de mi esposa en la parte inferior de la pantalla. Entonces, una de las mujeres me envió un mensaje, preguntándome si tenía alguna receta única de cheesecake. No tenía idea sobre repostería, así que escapé del momento incómodo diciendo que nunca había hecho uno y que estaba allí para aprender de quienes sabían cómo hacerlo. Justo cuando terminé de escribir, Jenny apareció como la participante más reciente en el chat. Todos, incluida Jenny, empezaron a darme consejos sobre cómo hacer cheesecakes, como qué queso usar y la cantidad necesaria. En poco tiempo, la sala de chat creció a unas 12 personas, todos tratando de conversar,
lo que hacía difícil seguir el ritmo de la conversación. Le pedí a Jenny que me enviara por correo electrónico su receta de cheesecake, así que le di una dirección de correo electrónico recién creada específicamente para este propósito. Al día siguiente en el trabajo, encontré un correo electrónico de Jenny con la receta. Estaba emocionado porque ahora tenía su dirección de correo electrónico, que era completamente nueva para mí. Me sorprendió porque mi esposa nunca me había ocultado nada antes. Me sentí culpable el resto del día, sabiendo que ella nunca debía descubrir que nueva mamá era en realidad yo, su esposo. Al día siguiente, le respondí por correo electrónico, diciendo que había probado la receta, que el pastel estaba fantástico y que a mi esposo le encantó. Pronto comenzamos a enviarnos correos electrónicos y luego empezamos a chatear fuera de la sala de chat de cocina. Nos agregamos como amigos en el sitio de chat, lo que nos permitía hablar en cualquier momento sin necesidad de estar en la sección de cocina. Mientras tanto, el comportamiento de Jane en casa y hacia mí empeoró durante las siguientes 2 semanas. Nuestra vida íntima sufrió, reduciéndose a solo una vez por semana, y estaba claro que ella no lo disfrutaba como antes. Parecía como si solo cumpliera con el trámite, permaneciendo principalmente en una posición y sin participar mucho. A pesar de esto, seguimos escribiéndonos y chateando, y empecé a sentirme menos culpable al respecto. Me di cuenta de que necesitaba averiguar qué estaba pasando para intentar salvar nuestro matrimonio. Sentía que nuestra relación se dirigía en una mala dirección porque ella se estaba volviendo cada vez más distante de mí y de nuestros hijos. Nuestra vida íntima también estaba disminuyendo en calidad y frecuencia. Parecía que su atención en nosotros pasaba a un segundo plano frente a otra cosa que tenía en mente. Seguía siendo una madre dedicada, y sabía que haría cualquier cosa por nuestra familia, pero claramente algo la preocupaba profundamente, y necesitaba descubrir qué era. Empecé a pensar que podría estar involucrada con alguien más. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para descubrir la verdad. Contratar a un investigador privado estaba fuera de discusión por falta de fondos, y no podía espiarla en el trabajo ya que sabía poco sobre su lugar de trabajo o sus colegas. Ambos trabajábamos a tiempo completo, ella en un gran bufete de abogados y yo en un gran banco, ambos siguiendo horarios similares. Así que una noche durante nuestro chat, decidí ser más personal con ella. Como ya nos sentíamos cómodos el uno con el otro, era el momento de empezar a indagar en busca de información. Mentí, diciendo que mi nombre era Lucy y que vivía en Florida. De inmediato, ella mencionó que su nombre era Jane y que vivía en Ohio. Luego me preguntó, Lucy, ¿a qué te dedicas? Jane respondió que era secretaria legal manejando contratos y documentos legales para los abogados en su firma, y preguntó sobre mi trabajo. Pillado desprevenido, rápidamente inventé que actualmente no estaba trabajando porque estaba de baja por maternidad, pero volvería al trabajo en un par de semanas como cajera de banco. Jane luego compartió, oh, mi esposo también trabaja en un banco. Se llama Jack y es programador allí. ¿Cómo se llama tu esposo? Esto iba mejor de lo que esperaba. Jane estaba compartiendo información que yo ya sabía que era cierta, y estaba ansioso por hacerle más preguntas personales. Respondí, se llama Lawrence y trabaja en ventas de seguros. Después de eso, cambiamos la conversación a cocina y otros temas. No quería excederme, así que planeé profundizar más en su vida personal y trabajo durante nuestro próximo chat. No pudimos chatear las 2 noches siguientes, y al tercer día, le envié un correo electrónico diciendo que el gerente de mi banco me llamó por una emergencia, pidiéndome que volviera una semana antes de la baja con pago extra en efectivo. Expresé mi emoción y ansiedad por volver al trabajo. Había decidido contarle a Jane una historia fabricada de que tuve una aventura con un compañero de trabajo en el banco. Este plan era hacer que mi esposa se sintiera cómoda compartiendo secretos con su nueva amiga al confiarle una aventura inventada que estaba teniendo. Pensé que si ella era infiel, estaría más inclinada a discutirlo. En este punto, Jane dijo en su correo electrónico que volver al trabajo te asustaba. ¿Por qué, Lucy? No estoy segura de si debería compartir esto, pero eres mi amiga más cercana, así que lo haré. Solo espero que no pienses menos de mí una vez que sepas lo que he hecho, respondí. Jane, todos cometemos errores, solo somos humanos. ¿Qué pasó? ¿Robaste del banco? Lucy, no es eso en absoluto. Conocí a un hombre en el trabajo llamado Roberto. Comenzamos como amigos y luego nos hicimos más, si me entiendes. Procedí a confesarle sobre mi aventura en curso con este hombre durante más de un año, detallando cómo comenzó y nuestras reuniones semanales después del trabajo los viernes.
Mencioné que estar con él era emocionante y agradable, pero que aún amaba a mi esposo y no quería que esta aventura arruinara nuestro matrimonio. Compartir esta historia pareció molestar a Jane, ya que me dejó continuar sin interrumpirme con preguntas durante bastante tiempo. Finalmente, ella hizo una pregunta a Lucy, y la vi aparecer lentamente en mi pantalla: «Pero acabas de tener un bebé. ¿Estás segura de que tu esposo es el padre?» Lucy, honestamente, no estoy segura de quién es el padre, y por eso nunca puede descubrir mi aventura. Después, fingí que me derrumbaba en lágrimas y escribí que tenía que irme porque estaba demasiado molesta para seguir escribiendo. Más tarde, cuando entré en la cocina, Jane estaba sentada frente al televisor, pero estaba claro que no lo estaba viendo realmente, solo perdida en sus pensamientos como de costumbre. Me uní a ella en el sofá, y cuando tomé su mano, me miró, sus ojos rojos de llorar. Después de una breve conversación, sugirió ir a la cama, lo que entendí como que quería ser íntima. Estaba más que listo, especialmente porque había pasado una semana desde que estuvimos juntos por última vez. En la cama, fuimos íntimos y nos acurrucamos durante más de una hora antes de quedarnos dormidos en los brazos del otro, reflexionando sobre nuestro matrimonio. Al día siguiente en el trabajo, me pregunté si la falsa amistad en línea que había creado con mi esposa era beneficiosa. Si llevó a que fuéramos íntimos la noche anterior, pero no había aprendido nada nuevo de ella. Pensé que primero necesitaba establecer un ambiente de confianza para que Jane se sintiera cómoda compartiendo secretos con su amiga Lucy, especialmente ahora que creía que Lucy también tenía un secreto. Jane y Lucy no se comunicaron durante el fin de semana, pero el lunes le envié un correo electrónico a Jane desde el trabajo, fingiendo estar emocionada por una conversación que tuve con Roberto, marcando la primera en 3 meses. Estaba ansiosa por compartir esto con ella. Esa noche, después de que los niños se fueron a la cama, fui a mi oficina en el sótano, encendí mi computadora y esperé a que Jane se conectara para nuestro chat. «Estoy tan feliz de chatear contigo esta noche. Tengo buenas noticias», comencé, lista para compartir. Jane respondió, reconociendo mi correo electrónico y bromeando que podía adivinar por qué estaba tan animada. «Lucy, Roberto estaba tan emocionado de finalmente hablar conmigo de nuevo, y pude sentir que todavía tiene sentimientos por mí. Me hizo muy feliz», compartí. «Jane, pero si realmente le importabas, ¿por qué no te llamó o trató de reunirse contigo estos últimos 3 meses?», cuestionó. «Lucy, llamar no era una opción porque creo que Lawrence empezó a sospechar algo, y estoy casi segura de que está monitoreando nuestro teléfono de casa. Revisar mi celular es fácil para él cuando mira la factura», expliqué. «Jane, pero ¿por qué no te reuniste con él en un motel como antes cuando estabas trabajando?», preguntó. «Lucy, eso no habría sido posible. Estaba embarazada y no me sentía bien con mi apariencia. Además, dudo que Roberto quisiera estar con alguien que estaba embarazada», respondí. Continuamos la conversación durante otros 30 minutos, y pude sentir que Jane no estaba impresionada con el ficticio Roberto que describí. Tenía como objetivo resaltar los aspectos negativos de la infidelidad al retratar a Roberto como un engañador narcisista y estereotipado. Jane y Lucy no chatearon el martes, pero cuando llegó el miércoles, hablamos de nuevo. Durante este chat, Jane se abrió sobre sus propios problemas en los últimos meses. La conversación duró más de 1 hora, y fue cuando descubrí que efectivamente estaba involucrada con alguien más, un abogado que también era su jefe. Ella reveló que el nombre del hombre era Jason Weldon, y era un abogado casado con un hijo, que además resultaba ser su jefe. Había escuchado a Jane mencionar a Jason unas cuantas veces antes, pero no había mencionado su nombre en los últimos meses. Su relación comenzó hace casi 1 año durante un viaje a Atlanta para una convención, un detalle que Jane omitió cuando me contó sobre el viaje. Me hizo creer que viajaba con otra secretaria, haciendo parecer que eran las únicas 2 asistentes. Había justificado el viaje diciendo que se vería bien para su evaluación de desempeño laboral y podría ayudarla a obtener un aumento. Jane compartió con Lucy que en su primera noche en Atlanta, después de una cena en grupo, ella y su jefe tomaron unas copas en el salón del hotel. La noche progresó con una invitación a su habitación para más vino, lo que eventualmente llevó a momentos íntimos. A pesar del arrepentimiento y la culpa inicial que sintió después de su primer encuentro, se encontró repitiendo la experiencia la noche siguiente, pasándola en su habitación. Leer la confesión de mi esposa me dejó completamente en shock. No podía entender cómo podía traicionar a nuestra familia de esta manera. No solo tuvo una aventura con este tipo una vez, lo hizo 2 veces, incluso pasando toda la noche con él en la segunda ocasión. Ansioso por saber más, continué indagando en su situación actual con su jefe, y ella compartió abiertamente todo.
He aquí lo esencial: después de regresar de la convención, se sintió terrible y se mantuvo alejada de él durante unas semanas. Sin embargo, eventualmente cedió a su persistente búsqueda, y reanudaron su aventura. Inicialmente, fueron discretos, usando su oficina después de horas, pero luego comenzaron a usar una habitación en el Hilton para sus citas, reuniéndose allí una vez a la semana y también escabulléndose en su oficina unas cuantas veces a la semana. La rabia que sentía al leer su admisión era indescriptible. Tuve que contenerme de confrontarla violentamente, pero a medida que mi ira se enfriaba, un deseo de venganza tomó su lugar. Se hizo evidente que mi matrimonio era irreparable, y mi único enfoque era hacerla pagar por el daño a nuestra relación. El castigo máximo que podía imaginar era quitarle a sus hijas. Planeaba divorciarme de ella y luchar por obtener la custodia total de nuestras niñas. Para ella, perderlas sería lo más devastador. Luego, me mudaría a otro estado para dificultarle verlas, convirtiendo su vida en una pesadilla. También planeaba informar a la esposa de Jason sobre la aventura y considerar acciones legales contra su lugar de trabajo por contribuir a la ruina de mi matrimonio. Pero mi primer paso era reunir pruebas de su aventura con Jason. Fingir que todo estaba normal a su alrededor se volvió increíblemente difícil después de descubrir la aventura. Sin embargo, ella estaba tan absorta en su vida secreta que no notaba mi desesperación, así que para Jane, la vida continuaba casi sin cambios respecto al último año. Habían pasado 2 días desde que ella habló por última vez con Lucy, justo antes de su viaje a Atlanta, y tenía curiosidad por saber si compartiría la noticia de su embarazo con su amiga ficticia. Tan pronto como la noté conectándose a su computadora después de que acostamos a los niños, me apresuré al sótano para empezar a chatear con ella en línea. Ella compartió detalles sobre su viaje a Atlanta, incluso presumiendo a Lucy cuánto disfrutó pasar esas noches con Jason. Confesó que habían pasado gran parte de esas noches siendo íntimos. De improviso, le pregunté sobre su disposición a dejar a su esposo por Jason. Para mi sorpresa, mi esposa insistió en que nunca me dejaría porque me amaba, aclarando que su relación con Jason era puramente física, sin ningún apego emocional. Lo que me sorprendió más fue su afirmación sobre querer terminar su aventura con Jason y volver a ser una esposa dedicada para mí, pero omitió cualquier mención de su embarazo. Si pensaba que simplemente podíamos volver a como eran las cosas antes de su infidelidad, le esperaba una sorpresa. Durante más de un año, había estado íntimamente involucrada con Jason, negándome el afecto que se suponía era mío por derecho. Esa noche, ambos tuvimos dificultades para conciliar el sueño. Decidí que hablaría con ella al día siguiente, sábado, con la esperanza de posiblemente salvar nuestro matrimonio. A la mañana siguiente, mientras estábamos sentados en la mesa de la cocina, abordé el tema. Jane, ¿te has dado cuenta de que nuestra intimidad ha disminuido mucho estos últimos meses? Pasamos de estar cerca varias veces a la semana a apenas una vez. Han pasado casi 2 semanas desde que estuvimos juntos. ¿Qué está pasando? ¿Estás viendo a alguien más? Ella detuvo su tenedor en el aire, claramente sorprendida por mi pregunta directa. Esto era una novedad en nuestros 7 años de matrimonio. Eres realmente atrevido al confrontarme así, respondió. Jane suele llamarme Jaque, pero cuando recurre a Jack significa que está molesta o tratando de enfatizar su punto. Su mirada era de intensa molestia. ¿Cómo puedes cuestionar mi lealtad después de todos estos años? He estado equilibrando el trabajo y el hogar, y es natural que nuestra relación física se enfríe un poco con el tiempo. Creo que es injusto que siquiera sugieras tal cosa. No te estoy acusando directamente, Jane, pero has cambiado significativamente este último año. Incluso nuestras hijas lo sienten, apenas vienen a ti con sus problemas. Vienen a mí. Su reacción se volvió aún más furiosa. En ese momento, me di cuenta de que era inútil intentar discutir nuestros problemas. A menudo, las personas recurren a las lágrimas para escapar de una conversación que no va a su favor, así que dejé el tema por el momento. Esa tarde de sábado, Jane salió de compras, una rutina para ella cada semana. Sospechaba que probablemente estaba buscando algo nuevo para usar en su viaje con Jason a Atlanta. Con ella fuera y los niños entretenidos en su habitación, decidí buscar en nuestro dormitorio sus píldoras anticonceptivas. Me tomó unos 15 minutos, pero las encontré en su armario, tal como le había descrito a Lucy, escondidas en una caja de zapatos con un par de zapatos. Las píldoras estaban en un estuche de plástico y había 2 paquetes más sellados en la caja, lo que indicaba que había estado tomándolas durante un año, probablemente comenzando alrededor de la época en que comenzó su aventura con Jason. Sabiendo que me había hecho una vasectomía, no tendría explicación para un embarazo aparte de admitir la aventura. Una mezcla de tristeza,
ira y lástima me invadió en ese momento. Ella ya no era la esposa amorosa con la que me había casado hace 7 años. ¿Dónde había ido la mujer que solía preocuparse tanto por mí? Sentía que la había perdido para siempre. Sosteniendo el dispensador de píldoras, reflexioné sobre el futuro de nuestra familia y lo que esto significaba para nuestras hijas. Ahora me daba cuenta de que mi matrimonio había llegado a su fin, pero estaba seguro de que no podía dejar que mis hijas se quedaran bajo su cuidado exclusivo. Las lágrimas me abrumaron mientras me sentaba en nuestra cama, sosteniendo el estuche de píldoras abierto. La desesperación pronto se apoderó de mi tristeza, seguida de un fuerte deseo de venganza contra mi esposa y su amante. Mientras estaba allí, con los ojos llenos de lágrimas y molesto, un plan comenzó a formarse en mi cabeza. Era un esquema dañino, muy alejado de lo que una persona de buen corazón consideraría, pero mi corazón ya no tenía espacio para la misericordia o el perdón, la amargura y la ira me habían consumido. Cuidadosamente saqué una píldora del estuche, luego llevé a mis hijas a casa de mi madre antes de dirigirme a una farmacia. Pasé media hora examinando el estante en busca de exactamente lo que necesitaba y terminé eligiendo 2 tipos de píldoras blancas redondas, similares en tamaño a las píldoras anticonceptivas de mi esposa. El laboratorio en una botella indicaba que las píldoras eran para problemas hepáticos, mientras que la otra era aspirina infantil. Después de comprarlas, comparé estas nuevas píldoras con una del paquete de mi esposa en casa. La aspirina infantil encajaba perfectamente en el dispensador, aunque era ligeramente más gruesa. Procedí a reemplazar todas las píldoras en el paquete actual con las que había comprado. Después de poner todo de vuelta en su lugar, fui a recoger a mis hijas. Esperaba que no mencionaran la visita a su abuela cuando mi esposa llegara a casa, pero ya había pensado en una excusa por si acaso. La vida continuó y el siguiente martes Jane mencionó que iría a otra conferencia importante en Atlanta, quedándose fuera 2 noches más. También mencionó que este sería su último viaje relacionado con el trabajo. No estaba exactamente entusiasmado, consciente de la verdadera razón de su viaje, y pareció sorprenderse por mi reacción poco entusiasta a su anuncio. Ya sabía que su aventura estaba llegando a su fin, lo que probablemente explicaba su decisión de dejar de asistir a estas conferencias. Sin embargo, a estas alturas ya era demasiado tarde para cualquier posibilidad de reconciliación de mi parte. Tomé el miércoles 14 libre y vi a Jane irse temprano esa mañana. Me besó de despedida y se dirigió al aeropuerto en su Toyota, planeando dejarlo allí y continuar con Jason hacia Red River. Después de que se fue, conduje hasta Red River yo mismo, estacionándome frente a la clínica con una vista clara de la entrada. Cuando llegaron, logré capturar fotos claras de ellos entrando juntos a la clínica. Después de asegurarme de que estaban dentro, me fui para evitar ser visto. Para la tarde del 16, ya estaba en casa, habiendo tomado en secreto 2 semanas libres del trabajo. Jane llegó a casa luciendo agotada y sorprendida de encontrarme allí tan temprano. Para entonces, ya tenía todo en su lugar. El día que Jane se dirigió a Red River, me reuní con mi abogado y luego visité la firma donde trabajaba Jane para hablar con Ronald Ross, el presidente de la firma. Le expuse toda la situación, detallando la aventura de mi esposa con Jason Weldon, incluyendo su embarazo y su viaje a una clínica en Red River para un aborto. Mencioné mis planes de divorciarme de ella y demandar tanto a Jason por arruinar nuestro matrimonio como a la firma por no mantener límites profesionales entre jefes y empleados. Enfaticé mi disposición a llevar este asunto a los tribunales, armado con pruebas sólidas, incluidas fotos de Jason y mi esposa en la clínica. Comprendiendo el potencial daño a la reputación de la firma, me pidió un día para consultar con su equipo. Realizaron su debida diligencia, interrogando a otras secretarias y verificando mis afirmaciones. Después de las discusiones, llegamos a un acuerdo para una compensación de $500,000 para evitar demandar a la firma. Además, Jason y mi esposa serían despedidos de sus cargos. Sin embargo, considerando el papel de mi esposa como madre de nuestras hijas y no queriendo que enfrentara dificultades financieras o dependiera de la asistencia social, negocié para que ella recibiera su salario durante 1 año más y que sus costos de asesoramiento y atención médica fueran cubiertos durante los próximos 5 años. Llegamos a un entendimiento y, después de extensas conversaciones entre mi abogado y los suyos, se redactaron y firmaron los documentos necesarios. Luego, se emitió un cheque a nombre de mi abogado, fechado para después de la finalización de mi divorcio, para asegurar que mi esposa no pudiera reclamar ninguna parte. Estaba listo para enfrentar a Jane, habiendo organizado ya los papeles de divorcio y una orden de restricción para evitar que se acercara a nuestro hogar o a nuestras hijas durante el proceso de divorcio. En una carta incluida con los documentos de divorcio, le advertí que si impugnaba los términos del divorcio, buscaría la custodia total de nuestras hijas en los tribunales, asegurando que perdería cualquier acceso a ellas.
Cuando Jane regresó a casa al día siguiente, sin darse cuenta de su inminente divorcio y pérdida de empleo hasta posiblemente el lunes, estaba allí para recibirla. Se sorprendió al verme presente tan temprano en la tarde. «Jack, ¿por qué ya estás en casa?» «¿Y por qué no recogiste a las niñas primero?», preguntó. Le expliqué que había tomado el día libre porque necesitábamos hablar, razón por la cual no había recogido a nuestras hijas de casa de mi madre aún. «¿Qué es tan urgente que tuviste que tomar el día libre?», inquirió. Le conté sobre descubrir algo unas semanas atrás mientras arreglaba una luz en nuestro armario, lo que llevó a que una caja cayera y revelara su contenido. Luego presenté la caja de zapatos con los dispensadores de píldoras anticonceptivas sobre la mesa de la sala, pidiéndole una explicación. El bolso de mano que llevaba cayó al suelo mientras su rostro palidecía, mostrando brevemente una expresión de shock antes de cambiar rápidamente. De repente, gritó en pánico: «¡Oh, Dios! No, ¿esto no puede estar pasando?». Tuvo que sentarse en el brazo del sofá porque sus piernas no la sostenían, su cuerpo balanceándose de un lado a otro. Sentada allí, cubriendo su rostro con las manos, lucía realmente abatida. «Entonces, mi leal esposa», continué, «¿puedes explicarme estas píldoras? ¿Por qué tienes miedo de quedar embarazada cuando sabes que me hice una vasectomía después de nuestro segundo hijo? A menos que, por supuesto, hayas sido infiel». «Jack, escucha, por favor. Puedo explicarlo. Estás haciendo que esto parezca mucho peor de lo que es. Solo escúchame», suplicó, su rostro lleno de preocupación y miedo, sus labios temblorosos y manos temblorosas, sus ojos acuosos y suplicantes. A pesar de sus ruegos, continué confrontándola sobre su engaño. «Has sido infiel, quién sabe por cuánto tiempo. ¿Y ahora crees que puedes simplemente explicar todas las mentiras? No lo amo, Jack. Se acabó. Siempre te he amado a ti. Necesitamos hablar, tiene que haber una forma de arreglar esto», imploró, las lágrimas manchando su blusa, sus ojos rojos e hinchados por el estrés y la emoción que estaba experimentando. «¿Cómo puedes afirmar que me amas cuando has estado teniendo una aventura? Has roto nuestros votos matrimoniales, nos has traicionado a mí y a nuestras hijas. Te lo contaré todo. Espero que puedas entender, Jack. Esto sucedió de repente y nunca hubo amor involucrado. Sí, definitivamente necesitamos hablar. Me debes una explicación completa, especialmente sobre tu supuesto viaje de negocios a Atlanta, o más exactamente, a Red River». La sorpresa en su rostro no podría haber sido mayor si la hubiera golpeado físicamente. Me miró sin palabras, su boca abierta y sus ojos llenos de temor. Intentó hablar, pero no salían palabras claras. «Sí, Jane, estoy completamente al tanto del viaje a Red River y la verdadera razón por la que fuiste allí. ¿Te gustaría informarme sobre cualquier detalle que pueda estar perdiendo?». De repente, huyó a su habitación llorando. Me quedé allí contemplando si debía seguirla, preocupado de que pudiera hacerse daño, pero me encontré incapaz de acercarme. Permaneció en su habitación durante 2 horas, eventualmente tomando una ducha después de un largo periodo de llanto. Cuando emergió con su bata larga, el peso de sus emociones era evidente en su rostro, que mostraba las marcas de un profundo sufrimiento. Sentada frente a mí en la mesa de la cocina, sin mirarme a los ojos, preguntó: «Jack, ¿qué vas a hacer?». «No quiero perderte. Haré lo que sea para arreglar esto». «Creo que es un poco tarde para eso», respondí. «¿Recuerdas los meses que pasé tratando de acercarme a ti? Cuánto deseaba estar cerca de ti. Habría hecho cualquier cosa que me pidieras, pero estabas reservándote para tu aventura, negándome lo que era mío por derecho. Has estado erosionando el amor que tenía por ti, Jane. Ahora apenas queda algo». Ella se derrumbó de nuevo, su cabeza enterrada en sus brazos sobre la mesa. «Perdóname, Jack, por favor. Dime que aún me amas», suplicó. En ese momento, parte de mí quería consolarla a pesar de todo. Mi amor por ella era tan fuerte como siempre, pero sabía que reconocerlo sería un error. Con voz serena, insistí en que revelara todo, la identidad de su amante, cómo se conocieron y lo que habían hecho juntos. Terminó contándome todo. Le creí porque lo que compartió coincidía con lo que ya sabía. Admitió su aborto en Red River y confesó haber estado íntimamente con Jason varias veces a la semana, incluyendo encuentros en su oficina y reuniones semanales en moteles. Apenas hablamos durante el resto del fin de semana, a primera hora del lunes por la mañana, recibió los papeles de divorcio en su oficina.
Poco después, el presidente de la compañía le informó a ella y a Jason que estaban siendo despedidos. Debido a la orden de restricción, no podía regresar a casa, pero me llamó al mediodía, completamente destrozada. Antes de terminar la llamada, le informé que enviaría su ropa a casa de su madre, ya que no tenía razón para venir a nuestro hogar nuevamente y que había cambiado todas las cerraduras. Más tarde supe que sufrió una crisis nerviosa y fue hospitalizada justo después de nuestra conversación. Estaba en casa de su madre cuando llamó, y su madre tuvo que llamar a una ambulancia. 2 semanas después, aceptó los términos del divorcio. Arreglé para que visitara a nuestras hijas durante unas horas los sábados en casa de mi madre. 6 meses más tarde, nuestro matrimonio terminó oficialmente. Su madre me dijo que estaba profundamente deprimida, recibiendo terapia, había perdido mucho peso y apenas salía de su casa desde que perdió su trabajo. Con el tiempo, le permití más acceso a nuestras hijas, incluso visitas sin supervisión y fines de semana en casa de su madre. Noté que las niñas se estaban acercando más a su madre, anticipando posibles problemas. 1 año después del divorcio, el diagnóstico de cáncer de mi madre significaba que no podía cuidar de las niñas durante las horas de trabajo. Jane se acercó ofreciendo hacerse cargo del cuidado de nuestras hijas durante mis horas laborales. Jane, no estoy seguro de qué pensar. ¿Es realmente una idea práctica? La casa de tus padres está a casi 30 minutos y ese viaje diario podría ser demasiado agotador para las niñas. Además, no quiero que nuestras hijas tengan la impresión equivocada de que podríamos reconciliarnos. Podía decir que mis palabras podrían herirla, sin embargo, no reaccionó visiblemente a mi negativa o a la implicación detrás de ella. Rechacé su sugerencia de plano, reconociendo mi propia incapacidad para proporcionar cuidado a tiempo completo para nuestras hijas y mis limitaciones financieras para contratar a una niñera. Sin embargo, unas semanas después, un acuerdo de la ex empleadora de Jane me proporcionó fondos suficientes para emplear a una niñera para las niñas. 1 año en el futuro, estaba en una relación con María, una amable viuda sin hijos propios, a quien mis hijas adoraban y habían abrazado como una figura materna. Gradualmente, seguí adelante después de Jane, limitando nuestras interacciones solo a las veces que visitaba a las niñas.